en Romanos 7 y del 14 en adelante. Vamos a darle lectura. Ok. Voy dándole lectura y usted nos alcanza. Romanos 7, 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ok, en esta primera sección, hermano, que el apóstol Pablo está disertando, no está él hablando en un tono de amargura, de frustración y de derrota, como pudiera pensarse de entrada en cuanto a una aparente contradicción con lo que él viene enseñando, que no podemos permanecer o perseverar en el pecado para que la gracia abunde, que tampoco podemos nosotros, hermano, hacer que la gracia abunde o que el pecado prevalezca para que Dios siga perdonando, porque por el hecho de que él se deleita en perdonar. Tampoco significa que seguir pecando, hermano, implica una servidumbre de la cual nosotros no hayamos tenido libertad. La Biblia dice que éramos esclavos del pecado y nos lo está presentando en una forma antigua. Nuestra antigua manera de vivir era tener una naturaleza pecaminosa, como se sigue reteniendo, pero que nosotros estábamos orientados a vivir de esa manera. El apóstol Pablo lo único que está haciendo aquí es prevenirnos contra la insensatez de tomar el pecado como un juguete. Esa es la forma en que yo lo quiero decir ahora, ¿no? El pecado no es un juguete con el que nosotros podamos jugar. No podemos nosotros consentir al pecado, porque aunque Dios lo derrotó en la cruz, en el sacrificio, y aunque Dios lo erradicó, por decirlo así, de nuestra vida, su gobierno, su dominio, su presencia en nosotros lo erradicó. Es decir, el sentido de presencia es el sentido del dominio, de tener el control de nuestra vida. Lo que Jesús hizo es que el pecado ya no tenga el control de nuestra vida, de que el pecado, en el sentido de presencia, ya no sea lo primero que nosotros hacemos cada que estamos conscientes. ¿Sí? Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, hermano, es más bien la manera en que nosotros debemos de considerar el pecado, porque continúa cercano a nosotros. El sentido de que el pecado mora en nuestra carne, significa que el pecado ha sido relegado o acorralado o encerrado en la parte, vamos a decir, de nuestra personalidad que se le considera carne o cuerpo igualmente, pero que su influencia sobre nuestro espíritu, su influencia sobre nuestra alma, ha sido, de alguna manera, vamos a decirlo así, ha sido bloqueada por medio del sacrificio de Jesús. De manera que nuestro espíritu, nuestro ser interior, hermano, quede en libertad de seguir y de obedecer los mandamientos y de ajustarse a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo no está hablando aquí en una situación de zozobra, decir, ya no hay nada que hacer, pues ni modo, el pecado está ahí adentro y no puedes hacer otra cosa, no. Porque el apóstol Pablo nos viene explicando por el Espíritu Santo que el sacrificio de Cristo sirvió para nulificar la influencia del pecado sobre la totalidad de nuestras personas. Pero también el mismo Espíritu Santo nos está diciendo a través de Pablo que el pecado sigue localizado en el área corporal. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene sus demandas. El cuerpo tiene demandas, y si no se le impone
un límite, si no se le pone coto o límite a sus demandas, el pecado puede tener la tendencia a apoderarse otra vez de la totalidad de nuestra naturaleza humana. Acuérdense que la justificación en realidad significa el renunciar a mi propia capacidad de poder hacer lo correcto para reconocer que Jesucristo, por medio de la justificación, me dio la habilidad de poder yo tomar la iniciativa en la obediencia de la voluntad de Dios. Porque para eso fue la justificación, para que yo tenga libertad de obediencia y que pueda, bajo la supervisión, autoridad, bajo la guía y bajo el poder del Espíritu Santo, poder ejercer los mandamientos de la ley. De manera que el Señor Jesucristo pueda cumplir en nosotros la esencia misma de la ley, que vaya mucho más allá del aspecto externo de cumplir la ley, porque el Señor Jesucristo, el príncipe de los maestros espirituales, enseñó y dijo: oíste que fue dicho, no codiciarás, ¿verdad? La mujer de tu prójimo, ¿sí? O no cometerás adulterio. Pero Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a alguien para codiciarla en su corazón, ya cometió ese adulterio. No matarás. Pero yo les digo, dice Jesús, la ley espiritual es superior, la esencia de la ley, ¿sí? La ley espiritual, o sea, la verdadera ley, la que emana del corazón de Dios, que no tiene que ver solamente con los aspectos meramente mundanales o carnales que tenemos aquí en la tierra, materiales, sino que la ley espiritual dice: no solamente no asesines, de hecho no te puedes enojar enconadamente contra tu prójimo. En la ley se dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Y Jesús dijo: no, porque también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Significa que tienes que amar a todos los hombres y especialmente a los enemigos, porque esa va a ser una manera de ganarlos hacia ti, porque así es el corazón de Dios. Porque Jesús explica que Dios, con todo y que tiene enemigos en la tierra, Él hace que su providencia beneficie por igual a justos e injustos, a amigos y a enemigos. Entonces, si el apóstol Pablo ha estado explicando esto, la Biblia nos ha estado explicando esto, no podemos nosotros expresarnos derrotistamente como aparentemente lo sugiere el capítulo 7 de Romanos, porque acuérdense que nosotros venimos disertando en el enorme tema que tiene el libro de Romanos, que es el asunto de la justificación y después del trato con el pecado, que es el otro gran tema. El apóstol Pablo nos ha venido diciendo que el pecado en nosotros, nuestra naturaleza carnal, es un cadáver que debe sepultarse, que cuando salimos del agua nosotros representamos una resurrección, ¿ya? Para andar en vida nueva, que la situación antiguamente nosotros vivíamos bajo esclavitud y éramos siervos del pecado, pero venimos a ser ahora siervos de la justicia. Fuimos comprados a un gran precio de la sangre de Jesús para pertenecer a otro amo. Este amo se llama Jesús, para obediencia de él. Y la tercera cosa que vimos, y eso fue hace 8 días, que nosotros debemos considerarnos ahora como viudos con nuevas nupcias, dice la Biblia, para ser de otro, ¿sí? Que antiguamente estábamos casados, ¿verdad? Con alguien y padecíamos bajo esa tiranía, pero una vez que morimos para eso, o se murió eso, nosotros quedamos libres para casarnos ahora con la justicia, con la verdad. Y el complemento del capítulo 7 nos viene diciendo que hay una situación que no podemos pasar por alto. No porque todas estas cosas, que aunque son una gran verdad espiritual en nosotros, nos hayan acontecido, debemos mirar con tolerancia, con cierta condescendencia y hasta, me atrevería yo a decir, así como hasta simpatía, ¿sí? No podemos hacer eso. No podemos ser condescendientes con él, lo que nos está diciendo aquí la palabra. Cuidado, porque el pecado no se fue por el retrete, no, el pecado todavía está. Pero ¿dónde se localizó? El asunto es que fuimos liberados en nuestro espíritu de la presencia del pecado, y el pecado ahora sí que se quedó
embodegado o encerrado en el área corporal, en el área de los sentidos físicos, lo que nos conecta con el mundo material. No estamos aquí hablando de una doctrina gnóstica, porque los gnósticos desembocaron, tomando este pasaje de la escritura, desembocaron, hermano, hacia el sometimiento de la persona a las circunstancias tal como venían. Pues finalmente no podían luchar contra el pecado, que en realidad el alma nunca peca, ¿sí? Lo que peca es el cuerpo, ¿no? No exactamente esa es la verdad. Ellos exageraron ese punto del apóstol Pablo, ¿verdad? Introdujeron en la iglesia la filosofía estoica, ¿sí? Estoico era un filósofo griego, no voy a hablar mucho de eso, pero los estoicos eran personas que tenían básicamente este pensamiento, que el cuerpo y el alma son dos cosas que están juntas, pero que en realidad el cuerpo es sucio, es putrefacto, es maligno, es perverso y tiene todos los defectos. Sí, la carne tiene todos los defectos, pero el alma es pura. Y si el cuerpo padece y si el cuerpo se duele, si se enferma, si se accidenta y se le da un trato con desprecio al cuerpo, esto ayuda a que eventualmente el alma se libere de la prisión de esa alma. El cuerpo se concebía como una prisión del alma y que el alma se liberaría para habitar pues las esferas etéreas allá arriba, ¿no? Y vivir bien. Y por eso muchas veces se habla acerca de resistir estoicamente, que quiere decir, estas personas se sometían a regímenes muy severos. El apóstol Pablo habla de ello en Colosenses 1, donde dice que tales cosas tienen cierta reputación en el duro trato que se hace del cuerpo, en la abstinencia de cosas y otras verdades. Pero dice el apóstol Pablo al final, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. Cuando la naturaleza carnal se desata, vuelve a hacer estragos en la persona. Entonces, ¿cuál es el remedio que nos da el Espíritu Santo para lidiar con la existencia del pecado todavía? Pues el remedio ya lo vimos desde el capítulo 6, que ya lo explicamos. Ahora el trato es cómo tienes que verlo, cómo es tu vista hacia el pecado. El pecado es una fiera monstruosa, horrible, es una fiera peligrosa, es una alimaña mortífera, es un ente, es como un ser, como es propiamente dicho. No encuentro la palabra para definirlo en su grandeza de monstruosidad. Es un monstruo verdaderamente. Hoy en día la gente ya no tiene un buen concepto de lo monstruo, porque incluso están acostumbrándose a vivir con monstruos. Si no, ve usted lo que sucedió hace algunos días aquí en el maldecido Día de Muertos aquí en nuestro país, que tanta vergüenza a mí me da y que algunos países admiran en nosotros, pero qué vergüenza, qué vergüenza. La gente, hermano, ya no exactamente celebra lo que es el concepto, el respeto, que hasta cierto punto tiene cierta reputación. El respeto por los muertos y recordarlos, pues ahí está, ¿no? Pues finalmente es eso. No, sino que ahora es la convivencia con lo oculto. Es la trampa en la que la sociedad está cayendo en el mundo. El empezar a convivir con lo oculto, con las obras de las tinieblas, con lo malo, con lo malvado, ¿sí? Por eso usted ve muchas gentes ahí pintadas de una manera grotesca, usando máscaras y disfraces de monstruos, porque el propósito del enemigo es volver a tomar el control sobre la tierra. Los últimos años de la iglesia en esta tierra son años en los que la iglesia va a tener que enfrentar estas realidades, hermano. Cada vez más el mundo de lo demoníaco se va a hacer más presente, cada vez más va a ser más común, más cotidiano. Los fenómenos paranormales se van a hacer del dominio público, como lo era en la antigüedad.
Acuérdense que hay un montón de leyendas y de aparente, bueno, mitología, les llamémoslo así, no tanto porque es mitos en griego, es mentira, pero el concepto de mitología tiene que ver con aquellas leyendas e historias hipotéticamente ciertas, que tenía que ver con la presencia de seres espirituales de otro origen y que estaban presentes en la tierra. Bueno, algún día ya lo explicamos eso hace algún tiempo, no lo voy a hacer ahora, pero que tiene cierta verdad. Acuérdense que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había una gran cantidad, y eso que se trataba de Israel, había una gran cantidad de posesión demoníaca entre las gentes. Si esto era en Israel, ¿qué no sería en las otras naciones? ¿Sí? Si Israel, que era el pueblo de Dios, estaba plagado de estos espíritus inmundos, ¿qué no serían las demás naciones? ¿Sí? Es mucho de lo que la gente dice, bueno, ¿por qué la gente empleó tanto dinero y tanto esfuerzo y tantas vidas humanas en construir estas cosas tan enormes? Usted va a los países del lejano oriente y ve usted sus ruinas en la India y en otros lugares. Dije, bueno, ¿cómo es que hicieron todo esto? Bueno, pues por la enorme presencia de demonios y de principados, que si eso los hombres no lo hubieran hecho, ellos hubieran exterminado a las tribus enteras. Así que hubo una gran demanda de edificaciones. Por eso el apóstol Pablo dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, en realidad los sacrifican ¿a quiénes? A los demonios. Exacto. Entonces, ese concepto de monstruo ya no nos impacta, ya no nos amedrenta, ya no nos da miedo, ya no nos da temor. Ahora, yo le voy a decir, no le tenga miedo, no se amedrente, no se intimide por eso, pero hay algo que usted debe tenerle asco, debe despreciarlo. ¿Por qué? Porque es el intento por deformar la creación de Dios. Es el intento del enemigo de que la imagen de Dios que todavía retenemos nosotros sea completamente deformada, sea completamente ridiculizada. El usar esos disfraces y exhibirse por la calle y hacer esos movimientos grotescos y todo lo que usted sabe de las fiestas estas, hermano, no es otra cosa sino una burla abierta contra Dios. Es una burla miserable en contra de Dios. ¿Sí? Es tratar de decirle que en su creación, en lo que Él hizo, el enemigo está reinando y puede hacer lo que Él quiera hacer con las criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios. El diablo le está diciendo a Dios, mira lo que hago con tus criaturas. Y tal cual se expresan por fuera los hombres, así son por dentro. La monstruosidad de su pecado los ha deformado delante de Dios, pero ahora en lugar de que los hombres sean llevados a compungirse y a sentir dolor y desprecio en su corazón por la condición en la que están viviendo, el diablo los está engañando para decir, ahora ríanse, búrlense y úsenlo como, bueno, no le hace, así soy adentro, mira, así soy afuera, y sean cínicos y desafían la santidad y la gloria de Dios. ¿Sí? Bien, esa es una manera de decirlo. Eso como interpretamos lo que hace la gente allá afuera con esos disfraces. Ahora, regresando a este punto, ahora que ya expliqué lo que es más o menos el concepto de monstruo, hermano, nosotros debemos retomar la visión de Dios y de ver que hay un monstruo feroz que no tiene la menor sensibilidad de respeto. Lo que él quiere es abalanzarse, gobernar, destruir, desbaratar, desmenuzar la obra de Dios dentro de nosotros y volver a someter al hombre a peor condición de la que era antes. De ahí lo que dice el Señor Jesucristo, que algunos hombres al recaer, al haber sido liberados de la presencia de demonios, al recaer vienen otros 7 peores que el primero y conducen al hombre a una situación más miserable que la que tenían antes. Acuerde que eso enseñó el Señor Jesucristo tocante a la liberación del hombre. Cuando el demonio es sacado del hombre, dice, anda por lugares secos buscando reposo y al no encontrarlo dice, me volveré
a mi antigua casa, y cuando regresa la encuentra barrida, ordenada, aseada. Entonces va y toma otros espíritus peores que él, y el postrer estado de aquel hombre llega a ser peor que el primero. ¿Qué es lo que quiere el enemigo hacer con el hombre? El recurso de Satanás para poder volver a tomar control sobre una persona no es la acción directa de él sobre el hombre, porque no tiene ninguna oportunidad. Legalmente ha sido desprovisto de toda autoridad legal para volver a poseer una persona, para volver a tener el control de ese individuo. Satanás, representado por sus demonios, ellos no tienen ninguna autoridad legal para poder volver a tomar posesión. Sin embargo, hay un recurso de ellos que tienen ahí, que es la presencia de la naturaleza humana, en la naturaleza del pecado, en lo que se llama la carnalidad, la parte humana, la parte esa corrupta, sucia, depravada, que el hombre ha tenido, esa naturaleza caída. Ese es el recurso. Y si el hombre permite que esa carnalidad vuelva a tomar el control sobre su voluntad, esa es la puerta que encontrarán nuevamente esos seres malignos para venir y tomar posesión de la antigua casa, pero con vamos a decirlo, con un refuerzo 7 veces más efectivo que el que tenían antes. Porque el enemigo fue y tomó otros 7 peores que él, es decir, más poderosos, más fuertes, porque al principio él fue echado y sabe que puede ser echado. Entonces va a tomar otros 7 peores, y entonces el postrer estado del hombre es peor, y es más difícil liberar a una persona que antes fue liberada primero, ¿sí? Y el recurso que tiene el enemigo de nuestras almas para volver a tomar posesión, gobierno y dominio de la persona es que nosotros le demos vida a esa naturaleza pecaminosa a través de los pensamientos, a través del jugueteo, del coqueteo, otra vez con el pecado, a través de que veas eso con condescendencia. Eso para mí no es problema, ya puedo hacer esto. Puedo decirle, de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios, que la tendencia y la orientación de nuestra naturaleza humana, que es lo que está tratando Pablo aquí, y se nos está dando como un recurso para mantener a raya el pecado en nuestra vida, es que lo reconozcamos en todo su riesgoso peligro, ¿sí? Que tengamos toda la precaución del mundo de mantenerlo siempre encerrado. Está vivo, pero debe estar encerrado. Por eso el pecado debe estar ahí, en el área de la carnalidad del cuerpo. No le permitas en ningún momento, hermano, considerarlo como una posibilidad. Porque el pecado donde primero toma fuerza va a ser en la mente, dice la palabra de Dios. El pecado comienza como una idea, y después, hermano, es un sentimiento, y después se convierte en un hecho. Y una vez que se convierte en un hecho, se convierte en muerte para la persona. Eso dice la Biblia. Esos es los pasos que sigue otra vez el pecado para matarnos. Entonces lo que tenemos que hacer es no ser condescendientes con él. Paradójicamente el apóstol Pablo está hablando aquí de cosas. Mira, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y ya yo encuentro la ley, que el pecado mora en mí, ¿sí? Nos puede conducir a un estado de, vamos a decir, de no hay esperanza. Cualquier persona podría pensar en un concepto que ya hoy no se usa, pero en mi tiempo, en los años 70 más o menos, 80, se hablaba mucho acerca del nihilismo. Y no voy a explicar, porque en primer lugar ni entiendo toda la profundidad de un concepto que a lo mejor ni vale la pena estudiarlo, ¿no? Pero básicamente significa, nihilista es una persona que dice, no hay remedio, no, es que no hay solución a nada, no se puede hacer nada, que la vida siga como tenga que ir, igual no hay solución, no hay respuesta, no existen respuestas, no existen soluciones, no existe nada, no existe la verdad absoluta. No, así es, más o menos así concebíamos nosotros de chavos, en nuestra ignorancia concebíamos el llamado así nihilismo, ¿no? Con H en medio, nihilista. Decíamos, ese es un nihilista.
No sé qué tanta razón tendríamos, pero más o menos por ahí va. Entonces, no nos está presentando un punto así el apóstol Pablo. Nos está más bien diciendo la espantosa realidad del enemigo que tenemos viviendo con nosotros. Es un enemigo que por desgracia está ahí, es un inquilino no deseado. Es aquello que tú quieres que se vaya, que se largue, que desaparezca, que se desintegre, que se aniquile, que tú nunca quieres volver a saber nada de él, pero no se va. Ese es el pensamiento que el apóstol Pablo nos está enseñando a tener relación al pecado. Es algo que debemos mantener, decir, pues, cómo no te largas de así, cómo no te mueres, cómo no te desapareces, cómo no te aniquilas. Ahora, cuando tú tienes ese pensamiento del pecado en general, el pecado se mantiene a la raya, que eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás actuando desde la perspectiva de Dios, viéndolo en la visión de Dios, de cómo Dios ve el pecado. El apóstol Pablo dice: miserable de mí, porque no hago el bien que quiero. Esto es paradójico. El bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero, eso vengo a hacer. Pero más adelante el apóstol Pablo va a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El versículo 24. El apóstol Pablo concluye diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará? O sea, él sabe que la victoria final sobre esto significa algún día en la separación de nuestro ser interior del cuerpo material. Cuando ya se termina por completo y para siempre el gobierno y el dominio del pecado, la presencia más bien, no, el gobierno y el dominio no, la presencia del pecado en el cuerpo. O sea, el apóstol Pablo nos está haciendo mirar hacia la eternidad, hacia la solución final en Dios. Por eso más adelante en el 25 dice: más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Es decir, en la situación miserable que nos sentimos, ver la posibilidad de que yo pueda cometer ciertos pecados a mí me debe crear dolor, me debe crear temor de Dios, me debe provocar angustia. Sí, esos sentimientos son positivos porque eso me dice que estoy teniendo mi relación hacia Dios, mi confianza hacia Dios, mi seguridad está en Dios. La confianza por el hecho de que Jesucristo va a permanecer al lado mío para mantenerme separado del pecado. A eso me refiero cuando decía yo que lo opuesto sería tener una visión condescendiente, provocativa y hasta altanera. Cualquier persona que quiera vivir conforme a la ley en sus propias fuerzas y expectativas y de hacerse fuerte y poderoso y presumir, es la persona que está más expuesta a volver a caer. Entonces, ¿cómo tenemos que verlo? Con dolor. ¿Cómo lo diría Pablo? ¿Con desprecio? ¿Con lloro? Yo no sé. Pero él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí, vea usted la vehemencia con la que el apóstol Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Esa vehemencia porque lo que está ahí se destruya, se desaparezca, se quite, se borre o se aniquile para siempre de nuestra humanidad. El apóstol Pablo dice: sí, así es la actitud. Mientras tú tienes esa actitud hacia acá, vas a tener predominio sobre de él. No será tu victoria completa, así, pero sí será la victoria completa de Jesús en tu vida. Debes usar la victoria de Jesús. Debes usar el poder de la sangre de Cristo, el poder del sacrificio de Cristo sobre esas cosas. El recurso es levantar los ojos a Dios. El apóstol Pablo eso hace. Miserable de mí, ¿quién me libra del cuerpo de muerte? Bueno, ¿quién? Dice: más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro.
Más gracias sean dadas a Dios. Ese es el recurso inmediato. Ese es el salvavidas, el náufrago, hermano. Ese es la sombra de gran peñasco ante el sol inclemente. Ese es el pequeño, ¿cómo le llamamos nosotros a los manantiales muy chiquitos que dan agua apenas lo suficiente para que tomes? Ojito de agua, ¿verdad? Ese es el ojito de agua. Que un hombre, ya no quiero un océano, hermano. Cuando tengo sed, un ojito de agua para pegarme ahí. Nosotros necesitamos saciarnos de Dios, y Dios a través de su gracia nos da ese recurso que parece muy pequeño pero es grande. Es el recurso. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es aquel otro elemento que está también presente, bendito sea Dios. Que así como hay la presencia en nuestra naturaleza del pecado, en nuestro ser interior y lleno en nuestro corazón está la presencia de Jesucristo. Ese Jesucristo que no nos va a dejar luchar solos, que no va a intervenir si nosotros no se lo pedimos. Es el momento de clamar a Él, es el momento de buscar su presencia, es el momento de decir: ayúdame. En algún momento de nuestra vida, vergonzosamente tuvimos que recurrir a Jesús y decir: ayúdame, ayúdame, Jesús, ayúdeme. Es como gritar y decir: agárranme que lo mato, ¿no? Pues eso es broma. Pero en la presencia del pecado, lo que tienes que hacer: ayúdame, Jesús, ayúdame. Ese es el verdadero clamor del que nos hablan antiguos himnos cristianos que ya no se cantan hoy. Ese es el clamor del creyente. Esa es la tormenta más grande que puede tener. La tormenta más grande que tú puedes tener no es enfrentar la muerte de un ser querido, por grande que la veas. La tormenta más grande no se trata de que si se te muere o no los hijos, se te muere o no el esposo. No se trata de que tu padre o tu madre se mueren o se van. No se trata de persecuciones, no se trata de escasez ni de que pierdas el trabajo. Porque muchas veces perder el trabajo significa que perdiste y amas el dinero. Yo he descubierto eso en los corazones de los hermanos. Cuando se consultan, le digo: en realidad, ¿cuál es su problema? Es que, hermano, pero tiene recursos. Sí, entonces, espérese. Usted ama el dinero, ese es el problema. ¿Y por qué perdió el trabajo? Porque usted está amando más al dinero que a Dios. Pero ese es el problema. No puedes dejar de trabajar porque dinero, dinero, dinero. Mira, por fuera por dentro es así. Pero ese es la cruda realidad de algunos. Es que mi trabajo, nuestro trabajo, hijo, es el amor al dinero. ¿O no? Pero pastores, que no. Dice el Señor Jesús: ¿por qué te afanas si el Señor viste los campos con esas flores hermosas? Si el Señor alimenta cada día millones de pajarillos, dice el Señor, ¿no te alimentará a ti? No es la tragedia del trabajo, no es la tragedia del hambre, no es la tragedia de la muerte. No, la tragedia y la amenaza más grande es que el pecado se vuelva a posesionar de tu vida. Cuando tú eres un cristiano maduro, esa es la tragedia más grande que pudieras experimentar. Lo sabes y oras y gimes y le clamas a Dios para que eso nunca vuelva a suceder en tu vida. Cuando encuentras un cristiano así, estás encontrando un verdadero cristiano que no se jacta de ser victorioso en el pecado, que se jacta de tener a un Cristo que lo ayuda y lo sostiene en todo momento. Porque si por él fuera, ¿qué tiempo estuviera otra vez ahí? La tragedia más grande que podemos tener, terrible. Y bueno, si usted quiere ver un problema, pues no es todo lo que le acontece. Un problema es ese. El luchar contra la amenaza, contra las olas, las tormentas en la vida, que son el retorno del pecado para volverlo a tomar en sus manos. De eso trata el capítulo 7. Por eso dice ahí: gracias sean dadas a Jesucristo. Si alguien de esa barca cayera, ¿qué oportunidades tendría de vivir? Casi ninguna.
casi ninguna. Pero ese barco va a representar al Señor Jesús. Y si tú vas dentro, vas a marearte y a sangolotearte, como decimos aquí a la mexicana, un sangoloteo. Pero llegarás a puerto. Si usted se percata, el barquito ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mire, finalmente llegó a puerto con mucha dificultad. Ese es el verdadero problema del creyente. Cuando tú oigas hablar de las tormentas de la vida, de los problemas, de las tempestades, se está refiriendo a la lucha por el pecado de volver a tomarte, volver a apoderarse de ti. Y está ahí. Y no lo puedes ver con soslayo, con descendencia, y menos aún con desprecio en el sentido de no me puedes hacer nada. No, porque eso es autoconfianza, eso es una falsa seguridad. Es decir, Jesucristo te derrotó en la cruz del Calvario. Yo no puedo contigo, pero Jesucristo pudo contigo. La Biblia dice: no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Y debilidades se refiere a eso, a nuestras inclinaciones a volver a pecar, sino uno que padeció siendo tentado en todo según nuestra semejanza. Y cuando dice todo, es todo, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Para eso Él es nuestro sumo sacerdote. Su victoria es nuestra victoria. Su poder es nuestro poder. Su gobierno es nuestro gobierno. El asunto aquí no es entregarnos a una desesperación nihilista de decir: no hay remedio, no hay verdad, no hay solución, ni modo, pase lo que tenga que pasar. No, la solución es ver el pecado en su justa dimensión, pero ver más la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos permitirá a nosotros vivir la vida cristiana con éxito. Tampoco queremos andar viendo hermanos llorosos y todo, no, pero son hermanos que en su fuero interno, acá adentro, saben que están luchando. Cada día que se levantan, el pecado está ahí para volverse a apoderar de ellos, pero en el nombre de Jesucristo van. A veces caen de picada, pero mire, gracias a Dios vuelven a salir a flote, a respirar, como vio que ese barquito lo hace. Sí, cae en el fondo y vuelve a salir, y avanza y avanza. Esa es la vida del creyente, ¿sí? En el mar turbulento de las olas, porque es el pecado, son los problemas. Vuelvo a insistir, perdóneme que sea tan redundante, no son los problemas sociales, económicos, financieros, de salud, no sé. Esos no son los grandes problemas. El verdadero grande problema es que el pecado vuelva a apoderarse de tu vida. ¿Cuántos quieren decir conmigo: más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro? Bendito sea Dios. Él, dice la Biblia, el cual nos lleva de triunfo en triunfo. Alabado sea Dios. Así dice que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con mi mente, con mi espíritu. De repente hay pecados en la vida, déjelo ahí al área de la carne. Que Dios la discipline, que Dios le dé unos fuetazos, sí, pero no contamine su alma, su espíritu, en volver a decir: me visto de pecado. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos.